Regresamos. Continuamos con más y vamos ahora precisamente con efemérides. Las efemérides de un día como hoy, 16 de abril 2024. Bueno, pues comenzamos en el año 73 después de Cristo. Tal y como había predicado nuestro Señor Jesucristo, el templo sería destruido. Habría una diáspora judía. En el año 73 después de Cristo, en Judea, los tropas del ejército romano finalmente ingresan a la fortaleza judía conocida como Masada. Esto tras sitiar la ciudad durante varios meses. Así como la Tenochtitlan fue sitiada durante varios meses, bueno, pues así también la fortaleza judía de Masada por el ejército romano. Todos los judíos sobrevivientes, conscientes precisamente de los muchos delitos que habían cometido, lo que ahora consideraremos terrorismo en contra del gobierno de Roma, terminan quitándose la vida ellos mismos para evitar ser torturados y crucificados. Recordemos que, bueno, pues por aquel entonces el principal interés de las élites del pueblo de Israel era liberarse de, pues, el gobierno de Roma, que era un castigo, así se interpreta según las Sagradas Escrituras, era un castigo de Dios por ser un pueblo idólatra, que había rechazado precisamente al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, o mejor dicho, la élite gobernante, los sacerdotes y el rey Herodes, o la dinastía de los Herodes, buscaban desesperadamente en el año 33 después de Cristo, pues condenar a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Y se habían inventado que él tenía o que él había llamado a rebelarse contra Roma, lo cual era completamente falso. Bueno, pues así se cumplió la palabra de Dios. Una vez más, Judea, el pueblo de Israel es derrotado por un pueblo pagano, movido por el corazón de Dios, por el poder de Dios, para castigarles. Ya después de la destrucción del templo, destruida precisamente Jerusalén, muchos de ellos emprenden la diáspora judía o lo que se conoce como judío errante. Vamos ahora con nuestra siguiente efeméride. Año de 1519, en Barcelona, actual España. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico es jurado como rey en las Cortes catalanas. Este rey es importante porque también fue rey de México. Año de 1503. En la costa de Veraguas, actual Panamá, el explorador Cristóbal Colón emprende un viaje de regreso a España. Este será su cuarto y último viaje cruzando el océano. Cruzando el océano en un tiempo en el que no existían los barcos a motor, simplemente eran navegantes que se guiaban por las estrellas y por el impulso que podía darles el viento y ciertas corrientes que recorren todo el mar, pero que no se ven, pero que las conocen los buenos navegantes, o las conocían en aquel entonces los buenos navegantes. En aquel entonces que tampoco había GPS, no había ningún sistema de posicionamiento global, ni nada de lo que hoy conocemos que en teoría facilitan el viaje o aseguran un poco mejor el viaje a través del océano. Estos barcos tampoco eran tan grandes como los actuales, por lo cual pues las olas, las fuertes olas podían moverlos, incluso hundirlos. Había ese peligro. Y esa es la hazaña de Cristóbal Colón, un hombre de origen judío, español, que emprendió precisamente este viaje de reconocimiento a estos territorios. Cierto es que Cristóbal Colón pues no visita concretamente lo que es actualmente México, pero es el que establece las rutas o el conocimiento seguro
de que pues del otro lado del mundo no hay ningún borde por el cual la gente se vaya a caer, sino que pues la Tierra es un elipsoide, es un globo que se le puede dar la vuelta. Regresa a España, financiado por la reina Isabel la Católica, es el último viaje, y pues abandona precisamente la localidad de Santa María de Belén, que según se cuentan en los registros, hasta la fecha es una localidad que no ha sido habitada. Y llama bastante la atención que desde el año de 1503 no haya sido habitada. Año de 1865, nace el filólogo clásico alemán Wilhelm o Guillermo Nestlé. Año de 1927, nace Joseph Ratzinger, mejor conocido como el Papa Benedicto XVI, presbítero, sacerdote, intelectual, filósofo, pianista, escritor, filósofo alemán, padre de la Iglesia, papá de la Iglesia Católica, que tuvo un pontificado, o su pontificado fue del año 2005 al 2013. Considerado como una de las grandes luces de la doctrina católica, uno de los grandes predicadores de la doctrina cristiana a través también de sus encíclicas y de sus trabajos filosóficos, Benedicto XVI hizo frente a las acusaciones de abuso sexual por parte de sacerdotes, algo que él investigó severamente, y él incluso escribió un ensayo en el que acusa precisamente a la industria pornográfica judía de ser los responsables de promover el abuso no solamente de niños, sino también de mujeres y de cualquier persona vulnerable, precisamente por la sobreexplotación de la hipersexualidad en los contenidos audiovisuales que se incrementan con la subversión sexual o el marxismo cultural a partir del año de 1960 en adelante, con las llamadas revoluciones sexuales. Benedicto XVI, gran filósofo, gran pensador, fuertemente atacado, fuertemente criticado, pues sí emprendió una serie de acciones que reafirmaban en muchos puntos la doctrina cristiana, la doctrina católica. Y es ahora pues visto como uno de los papas más importantes, sobre todo por las personas que tenemos devoción por nuestra fe, interés por conocer nuestra fe, nuestra doctrina. Y muchas veces también hay otros grupos de personas dentro de la Iglesia Católica que lo ponen en oposición al actual Papa, al Papa Francisco, que si de algo se acusa o de algo nos quejamos en algunas ocasiones del Papa Francisco, es precisamente que su forma de abordar los temas, parece que no es filósofo, siempre tiende mucho a la ambigüedad. No se basa en sus explicaciones, en sus puntos de vista, directamente en la Sagrada Escritura, y eso es lo que ha sido tan polémico con el caso de Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco. El día de hoy en el Santoral Católico celebramos a Santa Engracia en Zaragoza ciudad. Santa Engracia fue una virgen y mártir que sufrió los duros suplicios, quedando incluso con llagas, como el testimonio de su martirio y fe ocurrido en el siglo IV después de Cristo. También se celebra a Benito José Labré, a San Benito José Labré, de Roma, el cual, deseoso desde su adolescencia de llevar una vida áspera en la penitencia, realizó muchas peregrinaciones a célebres santuarios, vistiendo harapos y contentándose únicamente con las limosnas, lo indispensable para que él pudiera vivir. Llevó una vida austera y auténticamente religiosa. Estas fueron las efemérides del día. Escuchas a Héctor Rosales en radio.
Vamos con las principales portadas de los periódicos del día de hoy. El periódico El Universal dice: resguardan pozos de agua, elementos de Guardia Nacional resguardan los pozos de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez. En la Ciudad de México, como medida preventiva, porque esto se va a investigar probablemente incluso con implicaciones de carácter penal, se ha resguardado los pozos. A 15 días de las denuncias de vecinos que reportaron una disminución del olor a combustible en el líquido que llega a sus casas. Sin embargo, aún no se animan a utilizarla para pues sus tareas de día a día. Vamos con el siguiente titular. La Guardia da protección permanente también a los candidatos. El gobierno autoriza viáticos para los elementos. Dice López Obrador que de ser necesario se eliminarán los trámites para que los aspirantes accedan a la seguridad. Sin embargo, el titular precisamente de brindar esta seguridad comenzó a hacer una serie de comentarios terribles en que ataca que los viáticos sí se pagan y que los que dicen que no se pagan es porque antes estaban acostumbrados a alojarse en hoteles de 5 estrellas y a comer en restaurantes. Una serie de acusaciones, como siempre, tratando de descalificar sin pruebas el pasado e incluso a las víctimas que solicitan esa protección. Avanza la aprobación de fondos de pensiones, mejor dicho, la intención de López Obrador de apropiarse del dinero de las personas que tienen fondo, tienen Afore y que tienen más de 70 años de edad y por distintas razones no han podido cobrarlo. Una cosa que se está denunciando en redes sociales es que aunque las personas tengan más de 70 años de edad y solicitan el trámite para precisamente cobrar su dinero de retiro, no se los quieren dar, que es muy difícil lograr que te den parte del dinero del Afore y ahora López Obrador quiere apropiarse de ese dinero. ¿Atraen más bancos el auge financiero? Bueno, pues resulta ser que debido a que los bancos españoles dicen tener muchas ganancias en nuestro país pobre y tercermundista, bueno, que ahora nos estamos dando cuenta que no era tan pobre. Debido a todo el dinero que ha desviado López Obrador, ahora podemos ver que nuestro país no era tan pobre, lo están volviendo pobre, pero no era tan pobre. Pues esto está trayendo a muchos bancos del extranjero. Wagner está en estreno. El director Guido María Guida descifra los simbolismos que dejó el compositor alemán, el compositor en Parsifal, que es un personaje del círculo artúrico o de la leyenda del rey Arturo, retomado precisamente por Richard Wagner. Richard Wagner, que fue un compositor pues bastante complejo, bastante completo, pero sobre todo de óperas, no de música clásica, sobre todo de óperas, y que pues ha sido completamente demonizado porque era el compositor favorito de Adolfo Hitler. En el Estado de Israel, cuando se han representado sus óperas, pues ha habido oposición de algunos grupos políticos sionistas diciendo que no se debe de tocar la música de Richard Wagner, y eso pues es un error porque Richard Wagner no era contemporáneo de Hitler. Ciertamente Richard Wagner realizó muchas críticas contra el pueblo judío, pero son las críticas que se le pueden realizar a cualquier otro pueblo, y es que debería de moderarse precisamente la intolerancia de los judíos a recibir críticas, ¿no? Si les dicen que son tacaños, que son aprovechados, oportunistas, pues deberían tal vez analizar un poco la conducta de su pueblo, la historia de su pueblo y ver. En el caso de México, a nivel mundial se dice que los mexicanos son que tienden a ser sucios, delincuentes. Bueno, pues entonces analizar por qué están diciendo eso. Nótese que a pesar de que existen estereotipos o insultos contra otros pueblos, no hay esta clase de persecución que sí existe cuando se habla así del pueblo judío o del pueblo de Israel. Serie con sazón y feminismo, como agua para chocolate, regresa a las pantallas con la idea de poner sobre la mesa el rol de las mujeres. Pues si lo están distorsionando a ser algo feminista, quién sabe cuál vaya a ser el resultado. Ver y luego juzgar. Valeria Moy dice en su columna de opinión en El Universal: la iniciativa sobre pensiones no resuelve los temas estructurales del sistema ni del mercado laboral. Esto tiene simplemente un tinte electoral claramente, pues lo que habíamos dicho, opinamos lo mismo que Valeria Moy.
es simplemente por la temporada electoral que López Obrador dice que va a tomar ese dinero y que de esa forma les va a garantizar las pensiones al 100%. Arranca el histórico juicio penal contra Donald Trump, comienza la elección del jurado en el proceso en el que se le acusa de 34 delitos graves como falsificación de registros comerciales, que incluye pagos irregulares a una actriz de contenido para adultos de nombre Stormy Daniels. Esto es parte de la campaña sucia por parte del Partido Demócrata para evitar que se pueda presentar otra vez a las elecciones. Pero estas elecciones pues ya como tal están perdidas, ¿no? Digo, realmente las críticas contra Joe Biden le llegan también por avalar el genocidio en Gaza. Disparan bala de goma contra migrante en Ciudad Juárez. Elementos de la Guardia Nacional de Texas dispararon ayer contra un migrante que intentaba cavar un hoyo para cruzar por debajo el muro fronterizo, que más bien es como una lámina. Y bueno, pues le dispararon. El hombre se reporta con heridas en una mano y molestia por los gases lacrimógenos con que irritaron sus ojos y garganta. Esto es lo que está haciendo la Guardia Nacional con ciudadanos que intentan huir del chavismo, huir del socialismo, de gobiernos como el de López Obrador. Excelsior presenta en su portada: iraníes festejan el atentado en contra precisamente del Estado de Israel, más de 300 misiles, más de 100 drones que lanzaron en contra del Estado de Israel, pero de los cuales el 99% no impactaron en su objetivo. Entonces yo no sé qué estarían celebrando a algunas personas de la República Islámica del Irán, porque no todos los iraníes, no todos los persas, yo les digo, están a favor de lo que está haciendo el régimen actual, que indiscutiblemente es un aliado del bloque chavista, del bloque narcotraficante de México también. La banca digital sigue en la mira del cibercrimen. Los ataques cibercriminales a servicios financieros en México y en el resto del mundo van en aumento, lo cual obliga a las instituciones financieras a tomar medidas de seguridad más sofisticadas. Actualmente la población mexicana se preocupa por los fraudes bancarios. Sí, muchas personas tienen miedo incluso de utilizar sus aplicaciones por el miedo de que pueda desaparecer su dinero. Cámara de Diputados avanza a quedarse con el fondo, apropiarse del fondo de pensiones de personas de 70 años y más. Pero miren cómo lo presenta Excelsior. Y todos los periódicos lo presentan de una forma que a la gente la van a desubicar. A la gente no se le advierte del peligro que esto significa. Que el presidente ya está abiertamente destruyendo derechos emulables de la propiedad privada. Dice: Cámara de Diputados avanza, fondo de pensiones en San Lázaro. Esto no lo van a entender. O sea, esto no es el titular. El titular del día es que el presidente quiere robarse las pensiones. La Comisión de Seguridad Social avaló la iniciativa para tomar los recursos de las afores no reclamados. La reforma irá al Pleno, donde no requiere de mayoría calificada para aprobarse. Por su parte, la Barra Mexicana de Abogados rechaza completamente acotar a los juzgadores. La Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados BMA, externó su rechazo a la reforma de la Ley de Amparo, que fue aprobada en comisiones en el Senado por Morena, la cual, dijo, pretende limitar la capacidad de la actuación de las personas juzgadoras y de los efectos de la suspensión de normas generales que violentan derechos humanos o que van contra la Constitución. Les digo que en lo que se resuelve tiene que haber suspensión, porque si no, el bien jurídico ya no se protegió. Puede que se resuelva el caso favorable para el ofendido, para el promovente del amparo, pero finalmente pues ya no va a haber derecho que proteger. El INE, Instituto Nacional Electoral, admite que hay error en voto en el extranjero. Descarta que esto sea un fraude. El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Voto de los Mexicanos en el extranjero del INE, reconoció que hubo un error de comunicación en los correos electrónicos enviados a los connacionales informándoles de la improcedencia de su registro para poder votar, lo que generó desconfianza, así como declaraciones sobre
un posible fraude electoral. Explicó que le detectaron inconsistencias en 39,000 registros, por lo que indagan la posibilidad de algún delito. Sin embargo, quienes recibieron dicho correo solo deben de subsanar las presuntas anomalías antes del 5 de mayo para así poder votar el próximo 2 de junio. Pues, ¿habrá tiempo para eso? ¿No? Porque luego dicen es muy sencillo, pero ¿habrá tiempo para eso? ¿La institución puede responder a esas 39,000 solicitudes? Vamos a ver. Periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador, dice: Noboa plantea arreglo con tacos o comerse un ceviche. AMLO dice que nada que negociar con Ecuador, se dirimirá todo en la Corte Internacional de Justicia. Pues mire, lo que diga la Corte Internacional de Justicia, todo mundo se lo pasa por donde quiere, ¿sí? Porque es una corte que además está avalando los asesinatos cometidos por el Estado de Israel en Gaza. Entonces, pues esa corte está muy desprestigiada. Además es una corte que nunca ha condenado a prisión a criminales como López Obrador, a criminales como Henry Kissinger. Henry Kissinger nunca fue condenado a prisión, mejor se murió. Mejor ha sido juzgado por Dios que por esa supuesta Corte Internacional de Justicia. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, respuestas insatisfactorias, pues inician también acciones de protesta contra López Obrador diciendo que los ha traicionado. El INE, hay revisión, no fraude en ese tema. López Obrador dice que buscará facilitar el voto en el exterior de los connacionales, cuando sabemos que él es el que muy probablemente no quiere que voten los extranjeros. Falleció el periodista Mario Méndez Rodríguez, murió en su natal Mérida a sus 87 años de edad. Fue el primer mexicano en entrevistar al criminal Fidel Castro. En el año de 1966 fundó la revista ¿Por qué?, la cual documentó la supuesta matanza de 1968, claro, ocultando quiénes fueron los que instigaron a la violencia y quiénes iniciaron el tiroteo. Porque es un periodista a modo, si no, no lo estaría celebrando la jornada. Periódico Milenio presenta en su portada: Jorge Cepeda Patterson, la tremenda corte y sus desventuras generaron sospechas. Solo que te estés refiriendo a la corte en tiempos de Saldívar. Rana Foroard presenta: ¿el aborto será la perdición de Donald Trump? No sé por qué, él es opositor. Santiago Taboada: un transporte público eficiente debe de ser real, no una utopía. En la portada presentan: detecta INE, Instituto Nacional Electoral, plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero. Interesante. Alista 18,572 denuncias por registro con firmas y domicilios falsos. Se garantizará la certeza de la lista nominal, aseguran los consejeros del presidente. O sea que para evitar que algunas personas puedan votar en el extranjero, según órdenes de López Obrador, dicen que las personas, ¿será que ya tienen un padrón de los que votan por Morena y los que no votan por Morena y quieren eliminar los votos a favor de Xóchitl Gálvez? ¿Podrá ser eso? El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, esto declaró ante el INE. Es una cosa bien interesante, ¿no? La forma en que lo presenta Milenio detecta mucho la intencionalidad con que quieren que sea vista esta nota. Hablamos de unos 38,000, aquí dicen 18,572 denuncias por registros con firmas y domicilios falsos. ¿Quién realizó esas supuestas denuncias contra estas 18,572 personas? ¿Morena acaso? ¿Eso se puede saber? Cazan a Voz y Segna y Klein en carreteras. Con drones inhibidores de GPS y armas de alto poder, el crimen sube la apuesta contra los traileros. Bueno, dicen que esto es lo que se está utilizando ahora por la delincuencia organizada, equipo táctico muy sofisticado. Trabaja ya en la revisión del Tratado de Libre Comercio América del Norte, dice Sheinbaum que quiere destruir el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio América del Norte, que tantos beneficios ha dado a México, dice ella que lo quiere revisar, quiere perjudicar probablemente la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá.
La candidata de Morena informó que ante empresarios como Juan Ramón de la Fuente, él lideraría un equipo para revisar el TEMEC, pero en qué aspectos no dice. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofrece a López Obrador limar asperezas comiéndose un ceviche y tacos. López Obrador que está que no lo calienta ni el sol porque seguramente no podrá comer ni ceviche ni tacos, ni reunirse con Daniel Noboa porque si dan las declaraciones correctas, el narcopresidente pasaría muchos años en prisión por apoyar una red de narcotráfico a nivel internacional. Israel urde respuesta e Irán amaga con seremos más duros que nunca. El gabinete israelí estudia la represalia contra Irán y la discrepancia no es sobre la necesidad e incluso obligación de hacerlo, sino cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pues una portada del periódico Milenio que, pues no es lo suficientemente contundente, no es lo suficientemente fuerte porque tengo otras notas verdaderamente fuertes y que no se están considerando en esta portada y ya se sabían desde el día de ayer. Periódico Reforma. Aprueban tomar saldos de las Afores. Bueno, por fin, uno de los pocos periódicos que le da cuerpo, que le da rostro, que le da intencionalidad, que revela o nos interpreta el plan del presidente, es el periódico Reforma. Nótese que de todas las portadas que hemos revisado, todos han dicho, avanza el proyecto de reforma a las pensiones, no te explica nada, o sea, sí, pero ¿eso qué? ¿Qué implica eso? ¿Por qué sería la noticia importante? Y Reforma sí lo editorializa, porque la noticia tiene que editorializarse para ser explicada, dice, avanza Fondo del Bienestar al Pleno de Diputados, aprueban tomar, no dice robar, pero eso es robar, tomar saldos de Afores. Sesiona mayoría desde su casa, restaurantes o automóviles, se lo dan por bueno que no estén presentes y les dicen que sí sesionaron y que de esa forma se aprueba. Esta gentuza de Morena y del Partido del Trabajo y del Partido Verde ni siquiera han revisado qué es lo que quiere hacer el presidente, simplemente dicen, se trata de robar, presidente, aquí estamos, cuente con nuestro voto para robarnos las pensiones. Conforme a la iniciativa, esas cuentas suman alrededor de 40,000 millones de pesos. O sea, al narcopresidente no le basta con los 154,000 millones de dólares que ha tomado de México, quiere estos 40,000 millones de pesos. Incluso se ha inventado una teoría de la conspiración. Dice que quienes no quieren que él se haga con el control de las Afores, que él utilice este dinero, dice que son personas perversas de los bancos, de las instituciones financieras, que ellos quieren ese dinero. Mentira completamente del presidente López Obrador. Y les voy a decir por qué. Ese dinero, cuando es administrado por un Afore, no se lo pueden apropiar. Ciertamente que pueden manejarlo, pueden invertirlo, pero no se lo pueden apropiar. El presidente, por el contrario, se lo quiere gastar. Quiere tomarlo y reclamarlo como suyo. Eso es lo grave. Quiere, para diversos propósitos, utilizar ese dinero. Según él, son las pensiones. Pero pueden haber otros también, otros intereses. 40,000 millones de pesos. En una sesión en la que solo asistieron 4 diputados de manera presencial, mientras que el resto se conectó desde su casa, desde su auto, desde su recámara y hasta desde un restaurante, el dictamen se aprobó por 19 votos a favor y 10 en contra de la oposición. Solo la oposición dijo no a este atraco. En la sesión de ayer, los diputados de oposición criticaron la iniciativa presentada por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, que fue el que votó a favor del FOBAPROA, y su compañera de bancada, Angélica Ivonne Cisneros, pues consideraron que el gobierno quiere apoderarse de los recursos de los trabajadores. Se pretende meter la mano a los recursos pertenecientes a los trabajadores, que son recursos privados, no son recursos públicos, advirtió la diputada panista, diputada panista Patricia Terrazas del PAN. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, explicó, se conformaría
con los recursos de las cuentas inactivas con las utilidades que generan las empresas paraestatales como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, que eso es una mentira porque todos esos proyectos son basura. Están actualmente funcionando porque están subsidiados, pero no generan dinero propio. Y ese es el tamaño de la ambición del presidente López Obrador. Una cosa que estoy viendo que no presentan los principales periódicos de México es que a Claudia Sheinbaum la dejaron abandonada. Los empresarios no asistieron a la comida que ella pues había organizado, lo cual quiere decir que ya le están dando la espalda precisamente a esta señora, a Claudia Sheinbaum. Y también les comento rápidamente que está en tendencia en redes sociales, hashtag con mis ahorros no. Con mis ahorros no te metas, López Obrador. Hoy se quieren robar las afores de los mexicanos porque no se hartan, no se cansan de tanta corrupción en el gobierno de Morena, en la familia de López Obrador, la bola de irresponsables que acompañan este gobierno. Este 2 de junio, la única alternativa que tiene este país es ir a votar por Xóchitl Gálvez para detener la destrucción. Hoy se quieren robar. La única forma de frenar que Morena pueda robarse las pensiones de los trabajadores es votar por los partidos de oposición que se han manifestado abiertamente en contra de esta, pues ni siquiera puedo decir expropiación, porque pues en la expropiación te pagan algo por lo que te están quitando, por el terreno que te están quitando. Esto ni siquiera es una expropiación, es un robo, un atraco así descarado. ¿Qué tal te caería que después de chingarte toda tu vida trabajando y ahorrando para tu retiro, este pinche gobierno ratero y corrupto te deje sin nada? Es un comentario de un ciudadano, de Luis Carpintero. ¿Lo vas a permitir? Con mi afore no, hashtag con mis ahorros no. Es una tendencia, una fuertísima tendencia en redes sociales. Deja de meter tus cochinas manos en las afores de los trabajadores. ¿Y se acuerdan que López Obrador hace no mucho, ¿qué será? Un año, juraba y perjuraba que no le iba a meter mano a las afores? Y decía y una y otra vez que era una mentira, que era una teoría de la conspiración de los ciudadanos mexicanos, de los políticos de oposición, que no le iba a meter las manos a las afores. ¿Y hoy qué es lo que está haciendo? Despierta México, mi voz, el régimen de Andrés está en pleno revolcón, atentando contra nuestra libertad privada. Quieren nuestros ahorros sin mirar la estocada. Ya basta de saqueo, de corrupción. No somos su bolsa, no somos su cajón. Nuestro dinero no es para su diversión. No más abusos, exigimos la acción. Se acabó el dinero de nuestros impuestos, comprando voluntades, lanzando pretextos, endeudando a nuestro país sin piedad, comprometiendo nuestro futuro, es la verdad. Ya basta de saqueo, de corrupción, no somos su bolsa, no somos su cajón, nuestro dinero no es para su diversión. No más abusos, exigimos la acción. No nos callaremos ante esta injusticia, gritaremos pueblos la resistencia, no dejaremos que nos roben la esperanza, vamos juntos en esta lucha con confianza. Despierta México, es hora de actuar, no permitamos que nos quieran callar, defendamos nuestros ahorros con decisión. Han estado surgiendo muchos raperos, muchos cantantes que pues hacen canciones como esta, representando la indignación del pueblo de México ante los saqueos de Morena. Esta, por ejemplo, es una canción titulada Con mi afore no, con mis ahorros no, y es de MRP, que se llama Marea Rosa Pop. Del álbum Nuestro 2024, y es el original de Motion Picture Soundtrack. Marea Rosa Records. Pues hay gente que se está dando a conocer también, pues hacer música de este tipo, que no sé si es como rock o metal, pero tiene una denuncia social.
Imperdible mensaje para López Obrador. Se ha robado presupuesto para la salud y para los hospitales. Y veamos qué es lo que dice. Presidente Andrés Manuel López Obrador, quita el presupuesto a la salud. Espero que mis compañeros, médicos y enfermeras, trabajadores sociales y todo el personal de salud no se olvide lo que hiciste en pandemia y siguen funcionando muy mal los hospitales. Así la calidad de los servicios en el IMSS. Es el mensaje de una señora que está atrapada en un elevador del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde ahí le manda este mensaje. Quita el presupuesto a la salud. Espero que mis compañeros, médicos y enfermeras, trabajadores sociales y todo el personal de salud no se olvide lo que hiciste en pandemia y siguen funcionando muy mal los hospitales. Así la calidad de los servicios en el IMSS. ¿Cuánto tiempo llevará ese elevador sin funcionar? Vamos con la siguiente nota. Dice: razona tu voto. López Obrador se roba 10 millones de cuentas de Afores, que es posible que se dé también de tu cuenta. No confíen en él. Es un mañoso para convencer. Aprueban en comisión transferir a fideicomiso recursos de 10 millones de cuentas de Afores. Y es gente que muchas veces no ha podido cobrar sencillamente porque el mismo gobierno no quiere permitirles cobrar la Afore porque ellos quieren ese dinero. Esa es la única explicación. Sobre las 3 personas que perdieron la vida en la caída del helicóptero, esto en Coyoacán, ahora se sabe que eran turistas coreanos y que el dueño de la empresa sí era mexicano. Los 2 pasajeros del helicóptero de viajes turísticos de la empresa Ladies Fly, que se desplomó el domingo entre la avenida Aztecas y la avenida Imán, eran coreanos. Especialmente en genética, tomamos muestras biológicas a familiares de los 3 ocupantes de la aeronave, 2 de nacionalidad extranjera, a fin de realizar confrontas con los cuerpos encontrados en el lugar para de una vez obtenidos estos resultados, en el caso de ser positivos, les sean entregados los cuerpos a sus familiares, informó ayer la Fiscalía General de Justicia. También le dedica en su portada el periódico Reforma una parte a vivir con agua contaminada. El agua contaminada y la incertidumbre de la sustancia que está en el agua, pues le ha hecho tener un estilo de vida anormal a los pobladores. En lavandería, en tintorería, donde atiende por ejemplo Hilda Flores en la colonia Extremadura, Insurgentes, pues ha disminuido precisamente los clientes debido a la contaminación del agua. Hasta antes de la detección del agua contaminada, Hilda recibía cerca de 30 a 15 órdenes de lavado en su tintorería y ahora tiene un problema en su negocio. Aunque las prendas las recogen en ese lugar, pero ya no las mandan a lavar. Ese es el problema. Importante que también se tengan historias de cómo se perjudica la vida de todos los negocios de una región en la cual se dice el agua está contaminada. Los restaurantes tienen ese problema porque ellos lavan, limpian con esa agua y eso ha hecho que disminuya también sus clientes. El periódico El Financiero presenta en su portada: garantiza Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, la consolidación fiscal en 2025. Ese secretario de Hacienda es uno de los peores de la historia de México, pues no detuvo las ambiciones corruptas de López Obrador de despilfarrar el dinero precisamente por motivos electorales. Pide presidente del INE que se juegue limpio en el segundo debate. A 12 días de que se realice el segundo debate presidencial, ayer López Obrador dijo que espera que en esta ocasión el INE juegue limpio. Pues es un mentiroso López Obrador, porque para él jugar limpio es que a los candidatos no se les pregunte cómo van a solucionar el chiquero, el problema que él generó al país. La banca aún tiene
espacio para innovar en diversos rubros en beneficio de sus clientes. Es lo que dicen porque empiezan a surgir muchos otros servicios en Internet que pueden sustituir el servicio de los bancos y entonces ahora sí que están preocupados. Empresas de consumo empiezan a ver el potencial que tiene la refocalización de sus cadenas. Bueno, avanza en comisiones la reforma de pensiones, lo presenta hasta abajo y en letras pequeñas. Es raro que el Financiero haga algo así. Dice López Obrador que a partir del 3 de junio se irá a recorrer toda la República. Bueno, no importa que sea después de las elecciones, es evidente corrupción. Él quiere incitar a la violencia, quiere movilizar a las masas, quiere hacer algo que ya no está dentro de lo que sería su presidencia. El periódico El Economista dice, avalan diputados en comisiones iniciativas sobre el fondo de pensiones. Ellos sí lo destacan como lo principal. Queda asentado en el dictamen que solo incluirá recursos no reclamados por los ahorradores retirados y que son mayores de 70 años. Eso no importa, es un robo. El monto de los ahorros llegaría al fondo. Sería equivalente a 2 veces el presupuesto que recibe el INE. Es decir, aparentemente 40,000 millones de pesos es mucho dinero, pero en realidad no lo es así. No crean que con este dinero se van a garantizar por siempre unas pensiones al 100%. Producción de azúcar tocará nuevo mínimo este año por la sequía. La sequía que sigue negándose a atender López Obrador. Ya saben que el producto es escaso, se sube su precio. Y todo producto que utilice ese insumo, como es el azúcar, también va a subir de precio. China supera expectativa. El PIB de China crece 5.3% en el primer trimestre. Candidatos de la Ciudad de México firmaron compromiso por la paz. ¿Qué más hay? Bueno, pues los salarios, cultura, el Tratado de Libre Comercio América del Norte es el nuevo cuento de la candidata Sheinbaum. Dice, por ejemplo, Xóchitl Gálvez lo siguiente. Hacer home office y divulgar sus propuestas culturales es una de las cosas importantes que dice ha hecho Xóchitl Gálvez. Mejorar pensiones sin tocar ahorro de los trabajadores, revisión del Tratado de Libre Comercio América del Norte, y Sheinbaum no quiere manifestarse contra el robo de las pensiones porque ella está plenamente de acuerdo con eso. El Diario de Yucatán presenta en su portada definiría la elección las generaciones X y Millennial con mayor peso numérico en este proceso electoral. Dicen que nosotros somos los que definimos estas elecciones. Los adultos de 30 a 60 años de edad, los que más votan según el Instituto Nacional Electoral, conforme a la estadística que han realizado. El factor determinante son estas generaciones. Ya no son las personas más grandes, ya no son las personas de más avanzada edad. ¿Será por eso que López empieza a robarse las pensiones? Donald Trump iría a prisión. Un juez penal conmina a tener buena conducta a Donald Trump, pues dice que esto ya puede condenarlo a prisión y entonces no podría ser presidente desde prisión. Hay quienes dicen que sí. Anuncio genera molestias, realizan plantón en las obras de la Plaza Grande. Israel advierte que habrá respuesta contra Irán. Bueno, pues no salimos de eso. Periódico El Sol de México. Avanza fácil el nuevo fondo de pensiones. Igual, mal por El Sol de México que no pone avanza el robo de Morena contra las pensiones de personas de 70 años y más. No tuvieron Luis Miguel, pero sí a Taylor Swift. Por sesgo político descartan jurados en el caso de Donald Trump. Al menos 1,400 mexicanos están en riesgo. El gobierno mexicano informó que está en comunicación con las embajadas de países de Oriente Medio para contactar con 1,400 mexicanos que habitan precisamente en aquella región, donde al parecer quiere decir la prensa, no es algo que esté confirmado, que es inminente un conflicto entre Irán e Israel. Vamos con el periódico La Prensa. Secuestrados. Registra marzo cifra históricamente alta del delito de secuestro. Hubo 521 casos de secuestro frente a los 125 secuestros en febrero. Denuncia la activista mexicana Isabel Miranda de Wallace, que ha sido una de las víctimas de la corrupción de Arturo Saldívar Lelo de la REA, quien estaba dispuesto, a cambio de recibir fuertes sumas de dinero, liberar a la secuestradora y asesina de su hijo Hugo Alberto.
El viaje romántico de 30 minutos en helicóptero costaba 16,000 pesos. Incluía rosas, video y foto. Me refiero evidentemente al helicóptero que se cayó, que se estrelló, que se incendió en Coyoacán, donde perdieron la vida 3 personas, el piloto y una pareja de coreanos. Azota intenso calor la Ciudad de México, se registran las temperaturas más elevadas desde 1998. Y tenemos un déjà vu de 1998. Se esperan 8 contingencias ambientales en la presente temporada por ozono. Exigen vecinos de la Benito Juárez conocer cuál es la sustancia que contaminó el agua. Dicen que es diésel. Dice que es diésel luego tamargo, pero quieren que lo comunique oficialmente el gobierno de Batres. Sí, es necesario que lo diga el gobierno de Batres porque él fue el principal negacionista de la contaminación del agua. Invertiría el metro casi 6 millones de pesos para el sellado de filtraciones en la estación, que es poco dinero y que no se está invirtiendo, no se invirtió por Sheinbaum, arreglar las escaleras y elevadores para personas que no pueden caminar. Palomean diputados el nuevo fondo de pensiones y lo presenta en letras chiquitas. También lo presenta en letras pequeñas el periódico La Prensa. ¿Qué está pasando? Vamos con la siguiente portada y es del periódico AM de Guanajuato. Sobrevive policía a un ataque directo de grupos criminales. Balacean otra sucursal de la cadena de tiendas también La Luna, esto en Celaya, Guanajuato. Lesionan a un agente de la policía que se reportaba como estable a pesar de haber resultado malherido. No hay informes de detenciones al respecto. Un segundo ataque, una segunda balacera se registró contra la cadena de venta de materias primas La Luna. Dejó como saldo un policía gravemente herido. A una semana del ataque en la sucursal de la avenida El Saus, donde lamentablemente perdió la vida la mujer policía Dulce Alondra. La tarde de este lunes se registró también otra agresión en contra de un oficial de la policía, esto en la sucursal de El Vergel. De acuerdo con los testigos, fue cerca de las 5:40 de la tarde que se escucharon varios disparos, 6 disparos de arma de fuego. Se informó que los hombres estaban armados a bordo de una motocicleta y dispararon contra este establecimiento. Las balas alcanzaron al oficial, del cual fue identificado simplemente como Martín. Pues que se mejore el oficial Martín. Y bueno, lo que podemos decir de Guanajuato es que como el PAN no ha querido entregar el control del Estado a los grupos criminales, atacan precisamente a los policías. Y algunos pensarán, esto es parte de su trabajo, ¿no? En cambio, en los estados gobernados por Morena, donde Morena entrega el control a los grupos criminales, a quien principalmente atacan, privan de la vida, es a los comerciantes, a los transportistas. El gobierno de López Obrador, precisamente porque Guanajuato es gobernado por el PAN, no le brinda el respaldo que necesitan. Y esas son una de las muchas omisiones y faltas que han sido denunciadas por los gobernadores del Partido Acción Nacional, como por ejemplo Maru Campos, que hace poco denunció que López Obrador incluso dirige narcotraficantes a los estados gobernados por ellos para perjudicarlos. Denuncian buscadoras, madres buscadoras, el completo abandono por parte del gobierno, con rosas rojas y fotografías en un árbol, el árbol de la esperanza. Evoca el colectivo que necesitan buscar, que necesitan encontrar a la madre buscadora Lorenza Cano Flores, quien no ha sido identificada, no ha sido encontrada, se desconoce su paradero y las autoridades no parecen prestarle suficiente atención. En el secuestro de Lorenza Cano recordamos que fueron privados de la vida a su hijo y esposo. Revisan videos de persecución, comprueban que el chofer que causó la pérdida de la vida del copiloto al estrellarse contra un poste escapaba de otro accidente anterior con un vehículo Uber. Bueno, pues eso es lo más destacado del periódico AM y vamos con el último, El Informador. Periódico El Informador, es de Jalisco. Acusan robo por reforma en las Afores. Miren, es que realmente que nos llevamos sorpresas. ¿Quién es hoy quien dice la verdad? ¿Quién hoy se lleva el premio de ser el mejor periódico de este día al menos? El Informador.
acusan robo por reforma a las Afores. Líderes partidistas, empresariales, expertos abogados advierten del riesgo que representa avalar la medida en el Pleno de la Cámara de Diputados. Miembros de la oposición a la iniciativa de López Obrador de apropiarse las Afores de personas de mayores de 70 años, miembros de la oposición, la iniciativa privada, especialistas en derecho rechazaron la propuesta de López Obrador que ya avanzó en la comisión de la Cámara de Diputados para crear un fondo de pensiones con dinero ajeno. El objetivo es que se aumente al 100% las percepciones de los trabajadores que decidan jubilarse, pero con dinero de 2.2 millones de cuentas de la Administración de Fondos del Retiro Afores y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda Infonavit. También quiere tomar dinero del Infonavit, que eso es algo que no hemos estado comunicando, correspondientes a adultos mayores de 70 años que se encuentran inactivas desde hace una década. El monto es de alrededor de 40,000 millones de pesos, lo que quiere apropiarse el presidente López Obrador. Busca el Instituto Nacional Electoral a los excluidos del voto en los Estados Unidos. El Instituto Nacional Electoral dice que va a buscar ayudar a los 39,000 que les llegó una notificación de que no iban a poder votar. Muy diferente a la forma en que lo está comunicando Milenio, que dice que hay la intención, dicen ellos, de hacer un fraude con votos desde el extranjero. Una acusación bastante temeraria y no explican a quién, ¿no? ¿A quién le sería perjudicial precisamente esos votos y bajo qué criterio desestimó que no son votos reales o que son domicilios falsos?